La iglesia de Sardis, amada iglesia, una iglesia muerta y un Dios vivo. Vamos a hablar un poco ahorita, solo preste atención, acerca del marco histórico. Sardis es la quinta de las iglesias a la que Jesús les manda un mensaje por medio de la pluma de Juan. Sardis significa escapados o los sobrevivientes. ¿Qué significa Sardis? Escapados o los sobrevivientes. Ya lo mencionaron mis hermanos que han compartido la palabra, que está por el lado del Asia Menor, donde ahora actualmente es Turquía. Estaba en aquel tiempo situada a 53 kilómetros al sureste de Tiatira y a unos 80 kilómetros al este de Esmirna. Esta ciudad estaba dividida en dos partes. Solo vemos piedras destruidas, tal como lo había dicho el Señor en aquel tiempo, ¿verdad? Que no quedará piedra sobre piedra, porque dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Entonces, en esta parte de acá se puede ver que en ese tiempo era uno de los templos religiosos, Artemisa, ¿sí? Diana de los Efesios. Era la ciudad como un acrópolis donde había muchos templos y estaban ubicados en las zonas altas. ¿Se acuerdan cuando el rey David dijo: alzaré mis ojos a los montes? En las partes altas la gente subía, como que subamos el cerro, todos nosotros, y nos sentimos más cerca para adorar al Señor. Pero el rey David dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. No había ninguna imagen en el caso de David, pero en el caso de estas personas era una ciudad idólatra, una ciudad inmoral, una ciudad mundana. Pero aparte de eso, también tenía mucha riqueza, mucho comercio. Y vemos que este acrópolis, las zonas altas y la parte baja, le hacían de una característica muy especial. Y digámoslo así, de una forma holgada. Era considerada por sus habitantes como una ciudad inexpugnable. Inexpugnable es que no puede ser conquistada. Eso hacía de ella ser una ciudad con arrogancia y fue lo que precipitó su desastre. En el año 549 fue invadida por los persas, producto de un exceso de confianza como para montar una guardia. En el único lugar por donde se podía tener acceso a la ciudad, otra vez fue conquistada también y pasó a ser manos de los romanos. Y un violento y sorpresivo terremoto en el año 17 después de Cristo casi lo destruye. Amada iglesia, esta es junto a la carta de la Odisea, que lo van a ver en el siguiente culto, las reprensiones más duras que Jesús le hace al pastor y a la iglesia. Vamos a ver la siguiente lámina. Vamos a leerlos juntos en esta mañana. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué duro, hermanos, qué duro. Y vamos a ver esta parte acá. La Biblia dice al principio: escribe al ángel de la iglesia. Nuestro pastor Saturnino mencionó esa parte. Hay otras posturas también, que si es directamente al ángel de la iglesia, es a nuestro pastor, en este caso a nuestro pastor Roberto, al ángel de la iglesia, al líder de la iglesia, al responsable, al encargado de la iglesia, pero también implica a la iglesia en general.
implica a la iglesia, a los que estamos acá, al servicio y los que nos congregamos también. Entonces, ahí dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿sí? En Sardis, ¿sí? Y dice esto, el que tiene los 7 espíritus de Dios. E Isaías nos revela los 7 espíritus de Dios. En él reposará. En el capítulo 11 dice el reinado del Mesías. ¿Quién es el Mesías, amada iglesia? Jesucristo. Y Jesucristo, dice la palabra y habla Isaías, y reposará sobre él, número 1, el Espíritu del Señor. Número 2, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y espíritu del temor del Señor. Dice, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Si le dejáramos a un hombre la labor de juzgar a una iglesia, hace destrozos, porque no le vamos a dejar una responsabilidad, porque en primer lugar nunca lo va a tener. Solo quien puede juzgar a la humanidad es nuestro Señor Jesús. Y él primero se presenta con un mensaje de advertencia, un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, no un mensaje. La mayoría de gente, amados hermanos, cuando van presos, esas gentes guardan un resentimiento ante aquel que los mandó presos. Pero cuando esta persona es humilde y se arrepiente, entiende que es necesario un castigo para que esta persona pueda recapacitar. Asimismo, la palabra de Dios nos habla a tiempo para que podamos nosotros reflexionar de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestro diario vivir, de los pensamientos que tenemos, de las acciones que realizamos, de la práctica constante de nuestras tareas. Todo eso, amada iglesia, eso lo gobierna el Señor y espera que nuestros corazones sean gobernados por su Espíritu. La palabra de Dios nos muestra que Él es el único que puede juzgarnos y puede advertirnos. En la siguiente lámina, Ezequiel aparece en la misma palabra. Mira acá, lo quise representar de esta forma. La Biblia dice en Apocalipsis 1, del 12 al 20, cómo tuvo esa revelación Juan. Y vio los 7 candelabros y vio 7 estrellas en su diestra. Y estaba el Señor con una luz que si usted se pone o salimos a las 12 del mediodía, no podemos ver el sol. Y fue un resplandor que también tumbó en aquel tiempo a Saulo y lo dejó ciego. Es el mismo Cristo que nos habla hoy en esta mañana, a mí primeramente y a la iglesia, para que nosotros entendamos que la soberanía de Dios, el gobierno de Dios está por encima de todo. Y dice que el mundo es el estrado de sus pies. Y todo lo que en él habita le pertenece al Señor. Y a veces hemos considerado en nuestros corazones tener en poco la palabra de Dios. Considerarlo menos cuando realmente, amada iglesia, lo que no se ve es lo eterno. Pero lo que se ve es algo que va a terminar. Entonces la escritura nos muestra acá, y las 7 estrellas que son los 7 ángeles, en la siguiente lámina, aquí aparece la palabra de Dios y te explicaré el significado secreto de las 7 estrellas que viste en mi mano y de los 7 candelabros de oro. Y le explica, las 7 estrellas representan ¿a quiénes? ¿Quiénes son los ángeles? Los pastores. Y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Entonces, cuando leímos al inicio, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ¿sí? El que tiene los 7 espíritus de Dios, Cristo, y las 7 estrellas. Dice esto, el único que puede advertirnos de la situación, en poder darnos el diagnóstico preciso de la enfermedad que tiene la iglesia y que puede estar en ese letargo, en esa forma durmiente
apacible y no reacciona ante la parte más importante que es la espiritualidad. Dice, tienes nombre de que vives y estás. Dios es bueno, iglesia. Él es fiel. Dice la Escritura, es también Jesús quien tiene en sus manos a todas las iglesias de todos los tiempos en todo el mundo, por lo cual cualquier decisión acerca de la iglesia no debe de ser tomada a la ligera sin consultarle al dueño de la iglesia. El dueño de esta iglesia es el Señor y nosotros solo somos sus servidores. La Biblia dice, pues cuando hayamos hecho lo que tengamos que hacer, diremos al final, siervo inútil somos, pues lo que debimos hacer, eso hicimos. La Escritura dice, yo conozco tus obras, tus acciones, tus ocupaciones, tus actividades. Yo conozco tu trabajo. Yo te observo, fulano de tal, cuando sales, cuando te levantas en la mañana, cuando te bañas, cuando vas en el bus, cuando vas en el auto, cuando estás trabajando, lo que platicas con otra persona, lo que escribes con otra persona, lo que piensas en tu corazón, lo que haces todo el día, eso lo puede ver el Señor. Lo que haces como iglesia, la iglesia en Sardis tenía obras visibles ante los ojos de quienes les rodeaban. No obstante, con esto, esta vez Jesús no comienza por un halago, sino que comienza y va directamente a la reprensión. Yo conozco tus obras. Y las obras, oiga bien, como se lo explicó el profeta, el Señor al profeta Samuel. Oh, dijo, lo vio bien alto, rubio, ojos azules a Saúl. Ve al que tiene la par, igualito, ¿sí? Rubio, ojos azules. Y dijo Samuel, no, dijo, este lo podemos poner en la delantera. Este se ve fuerte, cholo, ¿sí? Bien parecido. No, este tiene casta, tiene para un monarca, bien parado. Y, no, espérate, hijo, le dijo, bájale. Yo no veo, dice, lo que ve el hombre. No veo eso. El Señor ve el corazón. Y los que estaban viendo, cuando vieron a David, y este sí, desnutrido está pues, y huele mal. Pero ese era el que tenía el corazón conforme al de Dios, iglesia. Era el único que podía, porque Dios ve el corazón. Dios dice que Él no se resiste a un corazón contrito y humillado, sino que Él le agrada, más que los sacrificios y holocaustos, a Él le agrada un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón que le busca con amor, con una intención, con agradecimiento. Eso es lo que el Señor ve. No vemos en la carta rastros de persecución como en Esmirna. Tampoco encontramos en la carta que Jesús le reprochara falsas enseñanzas como a Pérgamo o en Tiatira, o un coqueteo con el mundo como en esta última. El caso de Sardis, iglesia, se habían confiado. Pensaron que a ellos no les pasaría como a las otras iglesias, que en medio de un ambiente sin persecuciones, herejías o carencias económicas, la iglesia no debía de mantenerse alerta. En medio de todas estas cosas, iglesia, usted decide cómo venir al culto. Y solamente son 90 minutos los que pasamos acá. Usted decide si viene con toda la actitud, con todo el amor, o ya se volvió algo de costumbre, algo de rutina. Hoy en la mañana hubo un desayuno de parejas, pero le voy a decir algo importante, que lo que mata al amor no es el odio, sino la rutina. Y es tan duro la parte de la rutina porque ya no hay amor. Ya no hay interés.
Y más adelante en el versículo nos dirá, sé vigilante. ¿Y qué es ser vigilante? Estar cuidando, estar atento, no descuidar y no ser desatento, aún dentro de las parejas y matrimonios. Si no cuida, dígale al que tiene la par, si no me cuidas, la esposa al esposo, vendrá otro. Eso pasa. Viene otro más fresco, más oloroso, más cuentero, más buxo. Tenés que estar fresco en la parte de la relación, no solo en los matrimonios, en los noviazgos y en las relaciones entre empresas y las relaciones que tengas con cualquier amigo, cualquier tipo de relación. Si no hay un cuidado, si no hay un interés, si no hay amor por mantener esa relación, muere. Y eso es lo que le pasó a la iglesia de Sardis, que descuidó su relación con Dios. Hay muchas iglesias que la forma en que trabajan, puede haber muchos miembros en la iglesia, pero se ha vuelto una empresa. No hay presencia del Espíritu de Dios. No hay sanidades. No hay milagros sobrenaturales. Es una empresa, amada iglesia, un negocio redondo. ¿Por qué? Porque descuidamos la relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy enterado, amada iglesia, dice su palabra, en la traducción latinoamericana, estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Recuerde, a la vista del ser humano, nosotros podemos vernos lindos. La gente nos observa, la gente nos ve. La gente ve cuando portamos una Biblia, cuando venimos al culto. Pero muchos de los que estamos acá ya lo estamos haciendo por costumbre. Caemos así como en la católica. El día domingo es solamente un servicio religioso. Ya no hay emoción, ya no vibra tu corazón, ya no reacciona. Cuando no hay amor, se acaba todo, iglesia. Cuando el amor no existe, se acaba todo. Como dijo aquel siervo, el amor acaba. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El amor acaba. Dios bendiga a ese siervo. El amor acaba. Hasta la belleza cansa, dijo. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Por fuera parecía inmaculada, sin embargo, por dentro era un cementerio. Y esas fueron las mismas reprensiones para los fariseos. Ustedes, ¿qué son? Sepulcros blanqueados. Andan en su acto religioso buscando el dinero, ponen cargas que otros no pueden llevar ni ustedes mismos. Y ya sabía el Señor qué había en el corazón de ellos. Hasta el día de hoy sigue vigente. En la siguiente lámina, Ezequiel, lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice, este pueblo me alaba con y me honra con, pero su corazón está, su adoración no es más que un mandato enseñados por hombres. Es escasamente que aunque la iglesia se mantenga, se nos ha dado la encomienda y pidámosle al Señor y postremos ese interés en el servicio de Dios. Fácilmente nos levantamos con el mismo afán todos los días, tenemos que ir a trabajar. Estamos dentro de las vicisitudes de la vida, sales a estudiar, sales a comer, pero no se nos viene, o sí se nos viene, o es leve aquel sentir del Espíritu Santo que te dice, háblale a tu hermano de Cristo, háblale al amigo de Cristo. O no le digas mayor cosa, solo invitarlo a pupusas y tráetelo para el culto. Aquí hay mucha gente que está acá que puede haber un poco de timidez, pararse acá, pero cuando dicen hablar con otra persona en la calle, son bien persuasivos. Pero no vamos a valernos en la persuasión humana, sino en que la palabra de Dios dice que el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que conmueve a la persona. El Espíritu Santo. Me llamó la atención lo que mencionó nuestro pastor.
¿Y qué cosa que brotaron almas en tiempo de pandemia? Pero claro, había mucha gente que estaba con aquel miedo de que se podía morir. Y cuando viene esa canillera, cuando estás enfermo en una camilla, se te viene: yo tanto que peleaba con fulano de tal por esta propiedad, tanto que le reproché a mi esposa que hiciera esto y nunca lo hice, tanto que peleaba con mi vecino, tanto que hacía estas cosas. Y eso se acaba, hermanos, cuando estás enfermo y a un paso de muerte. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente, iglesias. Cristo es el único. Ante los ojos de sus miembros, la iglesia parecía que con sus reuniones, ojo con esto, su rutina semanal, que con su estructura, sus actividades, sus proyectos, tienes fama de estar vivo. Estaba todo bien, pero en realidad estás muerto. No había vida sobrenatural de sus miembros, no había vida espiritual auténtica. La iglesia en Sardis había dejado de ser incómoda para el ritualismo y el legalismo de los judíos, y también para la idolatría, el libertinaje y la inmoralidad sexual de los incrédulos. Se había convertido, amada iglesia, en aquella luz que se prende y se pone debajo. Se había hecho una sal insípida que no tiene sabor y es echada al fuego. Porque cuando no hay vida en el corazón, estás muerto, iglesia. Cuando ya no te alegra, hermano, lo he explicado bien, sonando va la guitarra y ya está llorando la persona. Ese está sensible, está conmovido. Una predicación que escucha lo conmueve, ¿sí? Hablar de Cristo lo emociona, compartir el mensaje lo emociona. Pero cuando ya no está eso, entonces estamos muertos. No hay sensibilidad, no hay vida en el corazón, no hay pensamiento de Dios en nuestra mente. Andamos prácticamente como muertos vivientes. Y por eso es que hay muchas cosas que no podemos vencerlas, porque estamos haciéndolo sin consultarle a Dios, sin consultar a su palabra, sin consultarle a aquel que todo lo puede, aquel que es médico por excelencia, aquel que conoce cuál es tu diagnóstico, cuál es tu vida, cómo estás delante del Señor. Iglesia, la iglesia en Sardis era una iglesia tranquila, sin sobresaltos, y deja de ser objeto de ataque del diablo. Ya no le interesa. Ahí la tengo tranquila, dice, porque es inofensiva contra su reino. Si Dios busca que nosotros seamos ganadores de almas, también Satanás gana almas. Y tiene toda la influencia del mundo. Y toma ocasión de tu propia carne para poder llegar. ¿A dónde estamos llevando? Estamos, dice el enemigo, sí, está en la iglesia, pero ni siquiera cosquillas hace, porque lo tengo dormido, porque solamente tiene apariencia. Y esto es duro, amada iglesia, porque realmente es algo que está a punto de morir o ya está muerto. Y qué mal les va a ir a ustedes, dice Lucas 6:26. Qué mal les va a ir a ustedes, dice su palabra, perdón. Los que siempre reciben halagos. Hace mucho tiempo su propia gente también halagó a los profetas mentirosos. Cuando el mensaje de la iglesia deja de resultar incómodo a la carne y al mundo y comienza a serle agradable, dejará de ser un testimonio verdadero de Cristo. Es mejor que se diga la verdad. Es mejor que se nos reprenda con la verdad. Aunque el hermano se enoje, aunque el hermano se ofenda, si es humilde, aceptará la reprensión. Si no es humilde, terminará hablando, terminará resentido, terminará diciendo, hey, vos que sos perfecto. No, hermano, dentro de la iglesia el Señor lo explicó bien, que crecería el trigo y la cizaña. Dejen que crezca el trigo y la cizaña.
Cuando llegue aquel día, entonces se va a separar. Y cuando el hermano, es que yo fui a la iglesia y por ese hermano, pues sí se equivocó, pero no tome una decisión que por el hermano, porque no seguimos a ningún hermano, seguimos a Cristo Jesús. A Él le seguimos, a Él le adoramos. Una vez que Jesús denunció el pecado de su iglesia, inmediatamente comienza la exhortación. En la siguiente lámina dice la palabra de Dios: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor mismo le dijo a Abraham: sé perfecto delante de mí. Y la perfección nos lleva a que cada día seamos obedientes al Señor y le busquemos con amor, con un amor desinteresado, con un amor que sea para realmente adorarle a Él, no por lo que nos da, no por lo que nos provee, sino por el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz. Vigilar, hermanos, sé vigilante, sé vigilante. ¿Me mostrás la otra lámina, Ezequiel? Porfa. Vaya. No, ahí me disculpan que no les puse la música de Celine Dion, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es el Titanic. En 1912 sale aproximadamente unas 2.500 personas. Su primer viaje y su último viaje. Usted ha visto la película. Son dos personas que están en la parte alta. ¿Qué tenían que hacer ellos? Vigilar. ¿Sí? Estar ¿qué? Atento al peligro. La iglesia de Sardis fue así. No estuvo vigilante, casi como lo de Troya. Se confiaron y entró el caballo de Troya y los despedazaron a todos. Sé vigilante, dice la palabra. Está atento. Despierta, ponte en vela. En todas las traducciones del verbo se encuentra en presente imperativo, lo que significa una acción continua. Diga conmigo, una acción continua y constante de todo creyente. Hoy no quiero ir al culto. Voy a ir solo los domingos o allá una vez al mes. Lo que sucede, iglesia, que mientras más predicación oye, más alabanza oye, más lectura y más congregación, usted no va a darle cabida a los malos pensamientos. Pero si lo hacemos de corazón, sí. Pero cuando dejamos de leer la palabra, de congregarnos, de servirle, de abandonar esos hábitos que nos conducen hacia el reino de Dios, entonces comienza a morir. Lo dije al principio: descuide el jardín lleno de flores, riéguelo, abónelo, lo está cuidando, está atento, está presente, lo hace todos los días, tendrá un jardín de rosas. Descuídelo por un mes y ya salió ese monte que sale puro. Lo mismo sucede en cualquier tipo de relación, y no es la excepción la relación que yo tenga con nuestro Dios. Descuidemos nuestra vida espiritual, descuidemos nuestra relación con Dios y verá cómo de repente hablamos cosas que no son, pensamos cosas que no son, decimos cosas que no son por descuidar la relación con nuestro Dios. Lee la Biblia, ora, congrégate. Todo esto es a diario. A diario. Primera de Corintios 16:13 dice: manténganse alerta, permanecerán firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Una iglesia que está en vela está siempre presente de los peligros externos, pero también está pendiente de los peligros internos. La iglesia de Sardis no estaba sufriendo por presiones de tipo externo, sino por descuidos por parte de sus miembros, de su pastor, en sentirse cómodos en su relación con el mundo. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles 20, 29 al 30: sé que después de mi salida
vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. Incluso habrán hombres de su propio grupo que se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar a sus seguidores. Es posible, amada iglesia, que algunos dentro de la iglesia habían comenzado a distorsionar el evangelio. Vienen a ser piedra de tropiezo para ser más agradable a los oyentes, más cómodo y más amigable con el pensamiento del mundo. Hay cosas como cine, TV, que lo acepta la carne, es cómodo. Mi hermano Jonathan lo mencionó la vez pasada, que uno puede llegar del trabajo, te acostás en el sofá y de ahí ya no te levantás. Si te quitaste los zapatos y prendes la tele, ya no te levantás. Pero si de una sola vez, no, me voy a ir de pasada para el culto, ahí te quedaste. Y cuando venís al culto, aunque venías triste, aunque venías con un problema financiero, aunque venías con otro problema, al final Dios te habló. El Señor te reveló, el Señor te instó a hacer las cosas en buena manera. ¿Qué pasa en la siguiente lámina? Si uno al final no está vigilante, miren lo que pasa. Te hundís. Se hundió, no estuvieron vigilantes. Y al no estar vigilantes, mire, chocan con un iceberg y al final fue un error irreparable y murieron 1,500 personas. Su primer viaje y el último. La Biblia dice que hay que afirmar todas las cosas que están por morir. Algunos miembros de la iglesia aún no habían mimetizado con el mundo. Probablemente ellos seguramente estaban sirviendo con amor verdadero y no como una obligación religiosa. Algunos aún mantienen una fe viva predicando a otros en la oración. Conocí a una hermana de la iglesia acá. Ya partió, bueno, nuestro pastor no la conoció y algunos miembros. La hermana, cada vez que venía, muchos van a decir, pues sí, ya el anciano como no tiene nada que hacer, dice. No es así. Venía y se sentaba donde está Josué, ahí en la esquina, la hermana Gumercinda. Venía 30 minutos antes del culto, o 45 minutos, y se ponía a orar. Hay cosas que las queremos resolver nosotros por nuestras propias fuerzas. No se puede, iglesia. Pero ella tenía esa costumbre. Aquí dice que hay algunos, ¿sí?, que han mantenido esa fe. Han mantenido esa fe. Y han mantenido en oración, predicando a otros, y han tenido comunión con otros. Y esa práctica se ha perdido no solamente acá, sino en la mayoría de las iglesias. Las que predican el evangelio verdadero, se ha perdido. Lo vemos, sí, podemos estar llenos de multimedia, de buen sonido, de muchas cosas, pero la parte que le da vida a la iglesia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se busca. El Espíritu Santo lo alimentamos con la palabra de Dios. Dice que Él anhela con gemidos indecibles. Él anhela la presencia de Dios. Él anhela estar en comunión con la palabra de Dios. Pero cuando solo nos queremos llenar con gotitas de fe o con artículos o con blog, pero no tenemos un tiempo, un devocional. Hay devocional cristiano, hay un devocional y hay un devocional con TikTok. Ese devocional, o solo yo, hermano. Hay un devocional que usted tiene con TikTok y ni se siente ese devocional. 2, 3 horas o con redes sociales, no se siente. Pero no vaya a ser que procurás, ay hermano, es que no me puedo concentrar, cuando doblo mis rodillas ya me estoy durmiendo. Ojo, de eso estamos hablando, de no dormirse. ¿Y por qué? Porque no hay un interés. Y esa es la verdad. No hay un interés. Ahora bien, hermanos, tema espiritual, claro que no. También batallo. También trato de estar al pie. También estamos en lucha para poder
como dice la palabra, que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y cada día son esas cosas con las cuales nosotros estamos luchando, amada iglesia. Y dice la Escritura en la siguiente lámina: amén. Se me fue el amén, se me fue el de producción. Ok, dice la Escritura: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas otra vez, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Ejemplo, terremoto. Ejemplo, el temblorcito que sentimos acá, ¿verdad? Algunos dijeron: sálvanos, Señor. Y ya sentían que bajaban al Seol. ¿Sí? Ahí, sálvanos, Padre. Ya sentían. Da aflicción. Y nadie espera, aunque hoy existe una app que te determina los sismos. Para mí eso es algo psicosis que vas a tener ahí. Ay, está temblando, está temblando, está temblando. No, cuando venga no vas a saber en qué momento. Por eso es que el Señor te dice que tienes que velar tu vida espiritual. Ellos estaban enfermos, la iglesia de Sardis estaban en un letargo religioso. Había actividad, había dinamismo, pero el Espíritu de Dios no estaba en ese lugar. Porque el Espíritu de Dios es lo que da vida. Y cuando nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, fueron elegidos 12 apóstoles, 11 incluido el apóstol Pablo, y se dedicaron toda su vida a predicar el evangelio y la salvación por medio de Jesucristo. El perdón de pecados, el recibir al Señor, el decir que hay que hacer las cosas bien, el guardar los mandamientos. Eso es lo que debemos de guardar. Y si hemos fallado, pues abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Dios no nos está condenando, pero tenemos un tiempo de vida, amada iglesia. Algunos tienen 30, otros 40, otros 50, otros 60, otros 70. Ya casi se termina el tiempo en tu vida. Puede ocurrir que muramos o puede ocurrir que el Señor nos arrebate, iglesia. La palabra de Dios dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No he encontrado tus obras perfectas, dice la palabra de Dios. Él había examinado todo a plenitud. Lo que el ojo humano no puede ver, el Señor sí lo puede ver. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sus reuniones eran frías, sin pasión, sin gozo verdadero. Que cuando cantaban lo hacían solo para cumplir con el programa y no por gratitud entera por su obra. Sus mensajes están vacíos de oración y por lo tanto del poder del Espíritu Santo. Su servicio era más una carrera para alcanzar lugares de preeminencia en la iglesia que un acto de amor por los creyentes. Perfecto, amada iglesia, lo dije al principio, no es ser inmaculado, sin fallas impecables. Significa completo, cumplir los requisitos de Dios. Solo el Espíritu Santo, ¿quién es el que nos capacita para hacer las cosas a la forma del Señor? Amén. La siguiente lámina. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hace tiempo un hermano había compartido un sueño que él había tenido y dice que él estaba frente al Señor y él se creía que él estaba limpio, sin mancha. Pero cuando el Señor aparece frente a él, se va dando cuenta que aquí tenía una mancha, otra mancha
otra mancha, otra mancha. Y al final lo que parecía, oiga bien, lo que parecía inmaculado, limpio, blanco, no estaba así. Porque a la vista del hombre podemos vernos así, pero solo Dios conoce la intención de nuestro corazón. Tienes unas pocas personas, probablemente estas personas habían retenido la palabra del Señor como debía de ser. Habían guardado sus mandamientos, se habían puesto al servicio del Señor con todo su corazón. Y por eso sus vestiduras, dice el Señor, andarán conmigo con vestiduras blancas. En la siguiente lámina podemos ver una imagen. ¿Cómo sería, amada iglesia? La pregunta es, iglesia, ¿anhelamos el cielo? Porque es bueno ser honesto. Hay gente que puede ser honesto y decir, Señor, ya no sé si creo o no creo. Es bueno apagar un momento todo ruido y centrarte en la soledad y ser sincero con Dios. Padre, no sé qué hacer. No le encuentro salida a nada, todo me es insípido, mi vida no tiene sabor, no encuentro nada. De hecho, no sé si creo en ti, porque esas cosas pueden darse, amada iglesia. El que venga esa duda a nuestro corazón y queremos vivir la vida solo por vivirla, pero en realidad sin amor y sin la presencia de su Espíritu Santo, sin la presencia de Jesucristo, nuestro Señor, la vida no tiene sentido, iglesias. No tiene ningún sentido, pero la palabra, qué bonito es que estas personas que habían retenido la palabra de Dios, el Señor mismo lo dice, ellos vestirán vestiduras blancas. Estos vestirán, porque a mi juicio, dice el Señor, ellos son dignos de vestir vestiduras blancas. Y en la siguiente lámina, el que venciere será vestido, otra vez, de vestiduras blancas. ¿Y qué pasará? No borraré su nombre del libro de la vida. Y acá me encuentro en un aprieto. Y probablemente se lo voy a preguntar al pastor Saturnino, ¿verdad? Acá. A mi parecer, no borraré su nombre del libro de la vida. La gente dice, salvo siempre salvo, dice. ¿Se puede perder, pastor Saturnino, la salvación? Porque Pablo dice que no descuidemos una salvación tan grande. Y aclara aquí, y no borraré su nombre. Porque del momento en que usted y yo aceptamos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca y hubo un cambio de vida, entonces ya está tu nombre ahí. La pregunta, pastor, ¿se puede perder? ¿Se puede? Pablo dice, no descuidemos una salvación tan grande. ¿Sí? ¿Puedo perder a mi esposa, pastor? Claro. Si la descuidas o no en los divorcios se perdió, pues. Tengo como 3, 4 compañeros, 4 en proceso de divorcio. Y ahí lo veo todo agüitado, todo así, ya no puede ver los hijos, con el montón de descuentos con la procuraduría. Se descuidó de ella y se descuidó de sus hijos, porque cuando el desprecio del hijo dice, no, yo no quiero ver ese viejo bolo, yo no quiero ver, solo a pegarle a mi mamá viene. Esa reacción no ha sido porque el hijo sea malo, sino que la acción del tata fue lo que llevó que él fuese así. Entonces no puede esperar, un trato diferente. ¿Por qué? Porque descuidó. Y la Biblia dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero el que sea vigilante
y guarde y retenga las palabras del Señor. Y confesaré, esto es lo bonito, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No. Entra, papá. Entre, buen siervo fiel. ¿Sí? No nos va a decir, date dundo. No, va a decir, entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos se alegran, amada iglesia? Amén. Entra, pero aquí está esta parte importante. El que venciere, o sea, dice la palabra de Dios que solo el que persevera hasta el fin será salvo. Lo mismo sucede en la vida secular. 3 años tengo de estar trabajando aquí. No me han tomado en cuenta y se va. El otro que acaba de entrar tomó el puesto por no saber esperar y por no perseverar. En la universidad yo hice unas cuantas materias, pero no se trata de cuántas materias, es de terminar. Cuando yo entré a estudiar, le digo algo, yo me sentía triste porque todos mis compañeros estaban en la universidad y yo no. Y de todos los que entraron, solo 2 salieron. No se trata en qué momento entres, a qué edad de tu vida llegue esa oportunidad. Se trata de permanecer, iglesia. Permanecer en Cristo. Permanecer en el Señor. En lo que sea. Cuánto más en los asuntos de nuestro Padre. Cuánto más en las cosas del Señor. De eso se trata. El que tiene oído, dice la Escritura, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué hemos aprendido con la vida de esta iglesia en esa época? Una iglesia durmiente, una iglesia inactiva, pero todo esto tiene que ver con la espiritualidad de su iglesia, porque todo eso se puede volver como un activismo religioso, como una costumbre religiosa, pero al final carece del poder de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros vengamos delante de Él con un corazón contrito y humillado. Dios quiere que nosotros le reconozcamos en todo momento, en cada situación de nuestra vida, que el Señor pueda ver de mi hijo, sí, en cada cosa me consulta, cada cosa que hace, lee su palabra, cada cosa que hace se arrodilla y viene en oración, porque es necesario, amada iglesia, que cuando hagamos las cosas las hagamos conforme al propósito de Dios y no conforme a nuestra conveniencia. Conforme a la voluntad de Dios y no conforme. Si nos va mal es porque no consultamos a Dios. Si nos fue mal, no culpe a sus padres, no culpe a sus hijos, no culpe al vecino, no culpe a su pastor, no culpe al hermano. Cada uno es responsable de las decisiones que toma. Al final del día, todos seremos juzgados. Aunque haya un matrimonio, va a ser juzgado separadamente. Usted no va a responder por la vida de sus hijos. Todos seremos juzgados individualmente. No va a ser en pareja, no va a ser en grupo. Ya no busquemos justificaciones ni excusas. Va a ser individualmente. Pero para muchos esto puede ser de canillera. Pero para otros esto puede ser, Padre, ven pronto. Señor, ven pronto por tu iglesia. Señor, ya el mundo ya no soporta. Hay tanta porquería, amada iglesia, en el mundo. Hay tantas cosas que no nos ayudan. Hay tanto caos, tanta delincuencia, tanta muerte. El pastor Billy Graham dijo una vez, hay paz. La paz que se pueda tener cuanto se pueda, dice. Hay una paz, hay una paz que se mantiene hasta donde aparentemente se ve. Pero todo el tiempo hemos estado en una guerra espiritual. Por eso el Señor nos dice que nos vistamos con la armadura de Dios y que nos pongamos el yelmo de la salvación. Finalizo con esta parte a la iglesia, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Amén. Póngase sobre sus pies en esta hora. Gracias al Señor.